Hoy, con la ayuda del Señor, vamos a platicar sobre este personaje tan famoso, ¿verdad? Que todos conocemos, todos hemos oído, hemos leído el relato de su historia, ¿verdad? Hasta parece un libro como de aventuras por todo lo que le sucede a Jonás, bueno, todo lo que provoca. Bueno, y yo me estaba acordando hace algunos años ya, yo creo que algunos 32, 33 años, más o menos, aquí en la iglesia hicieron una vez una campaña evangelística infantil. Era cuando había dos hileras, ¿verdad? De bancas. Y por aquí había un pasillo, así. Entonces había una hilera acá, una acá. Y luego allá, estaba el altar, pero era un reclinatorio. Y yo me acuerdo que en esa campaña, yo tendría algunos 4 o 5 años, yo creo, nos presentaron la obra de Jonás. Entonces usaron un moped verde. Yo quisiera, digo, que si alguien se acuerda o si alguien tomó alguna foto, no sé, algún video. Entonces Jonás era representado por un moped verde. Entonces había una hermana, yo no sé si era, no sé, quizá era Dina o Ivonne, Dinora tal vez. Ellas estaban escondidas con un micrófono. Entonces simulaban ser la voz de Dios. Jonás, ve a Nínive, Jonás. Entonces, pues no, Jonás no quería ir. Y las hermanas hicieron, en esa época estaba muy de moda la película esa, la de Liberen a Willy, ¿verdad? Que era una orca. Y las hermanas hicieron una ballena de unicel muy parecida a Willy. Y fue un momento bien bonito porque yo creo que a todos los que lo vimos nunca se nos olvidó. Y comprendimos un poquito más con la representación de que iba la historia de Jonás. Y luego nos decían, ¿quieres ser como Jonás, que se lo coma el gran pez? Pues no, ¿verdad? No. Queremos ser obedientes para que no nos ocurra eso. Y bueno, pues hoy vamos a platicar, ya decíamos, sobre la historia de Jonás. Y para empezar, pues Jonás tiene una particularidad muy especial. Si ustedes recuerdan, hemos estado platicando sobre cómo el Señor, a través de sus profetas, a quién llama al arrepentimiento, a quién le dice que se arrepienta. A su pueblo, ¿verdad? Le dice, Israel, arrepiéntete, ¿verdad? Reino del norte, vuélvete de tus malos caminos. Judá, deja tu idolatría, ya no sacrifiques a los Baales. En este caso, la diferencia es que Jonás, la predicación de Jonás, no se dirige a un pueblo, no se dirige, perdón, a su propio pueblo, se dirige a un pueblo gentil. ¿Se acuerda cómo se llamaba ese pueblo gentil? Nínive, ¿verdad? El Señor le dice a este Jonás, levántate, ve a Nínive y declara el juicio que viene sobre esta ciudad. Dice, porque su pecado ha llegado hasta mí y es terrible todo lo que están haciendo. Entonces, primera característica, primera particularidad del libro de Jonás. Jonás, perdón, el Señor a través del profeta Jonás llama al arrepentimiento a un pueblo gentil, en este caso Nínive. Y no es que Jonás estuviera muy bien, ¿verdad? Él era hebreo, de hecho él se lo dice a los marineros cuando le dicen, bueno, ¿tú quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu Dios? Dice, bueno, yo soy hebreo. Ahorita vamos a platicar un poquito más sobre la biografía
de Jonás. Pero el Señor llama al arrepentimiento a un pueblo gentil y eso Jonás no lo puede entender, no puede comprender por qué Dios quiere perdonar a Nínive, siendo que Nínive era uno de los más grandes enemigos de el Señor. ¿Cuáles son los temas del libro de Jonás? Bueno, pues principalmente, ¿verdad? Dios muestra su amor y misericordia hacia uno de los enemigos más temidos de Israel. El pueblo del Señor temía mucho a Nínive porque era la capital de Asiria. Los asirios, ¿verdad? Grandes enemigos del pueblo del Señor, bueno, eran considerados como unas personas pues muy malvadas, muy sanguinarias, eran muy crueles con sus subordinados, por ejemplo, decapitaban a los reyes, se comenta que hacían montañas con las cabezas, desollaban a los niños, sacaban los ojos, eran terribles los asirios. Y su capital pues era Nínive. Por eso se entiende por qué Jonás está tan enojado, porque dice, Señor, ¿por qué los quieres perdonar a ellos? ¿Por qué? ¿Por qué si son tan malos con nosotros? El pueblo del Señor siempre había temido una invasión a Siria. Si ustedes se acuerdan, el Señor los libra en aquella ocasión, ¿verdad? Que se relata con su ángel cuando mata a 185,000 asirios. Bueno, ¿cuál es el otro gran tema? Pues el enojo de Jonás. Jonás dice, ¿cómo es posible? Él no puede comprender la compasión de Dios por las naciones extranjeras. Jonás cree que Dios nada más los ama a ellos, a los israelitas y a los judíos, pero no. Vemos que el amor de Dios lo permea todo y lo alcanza todo. Entonces, esos son los dos grandes temas de este libro: el amor y la misericordia del Señor por todos y el enojo, la incomprensión de Jonás. Jonás sabe que Dios es amoroso, Jonás sabe que Dios es misericordioso, pero no lo entiende, no comprende que Dios los pueda amar también a ellos. ¿Cuáles son las características de este libro? Si usted lo leyó, pues lo leyó en muy poco tiempo, ¿verdad? Es un texto cortito, está dividido en 4 partes, son 4 grandes capítulos. ¿De qué se nos habla en el primer capítulo? Bueno, Jonás es llamado por Dios a pregonar el juicio divino sobre Nínive. Ya sabemos, Jonás no hace caso, huye, bueno, él cree que va a huir de la presencia del Señor, se escapa, ¿verdad?, para Tarsis, o quiere llegar más bien para Tarsis, no lo logra, Dios levanta una gran tempestad, Jonás está bien dormido ahí en el interior de la nave, lo despiertan los marineros, despiértate dormilón, mira lo que está pasando, y es cuando echan suerte sobre él, ¿verdad? Tú eres el culpable que nos esté pasando esta situación. Y los marineros que antes habían clamado a sus dioses, ahora claman al Señor, ¿verdad? Y de hecho hacen sacrificios y votos al Señor. Ya sabemos que Dios prepara un gran pez que engulle a Jonás. Eso en la primera parte. En la segunda, desde el vientre del gran pez, Jonás clama al Señor, ¿verdad? Y expresa un salmo bellísimo que ahorita vamos a leer. Parte 3, bueno, Dios le da una segunda oportunidad a Jonás, va el gran pez y lo vomita sobre la playa. Dios manda, ¿verdad?, al gran pez. Jonás obedece al Señor y se dirige a Nínive. Pero en lugar que le dé gusto que se hayan arrepentido, se enoja, se molesta mucho Jonás. Y bueno, Dios le da una gran lección al final con aquella planta
con aquella calabacera de la que ahorita estaremos platicando. Bueno, otra característica muy importante de este libro es que a pesar de que el libro se llama Jonás, ¿verdad? Y a pesar de que nosotros pudiéramos creer que él es el protagonista, el gran protagonista de esta historia es el Señor. ¿Por qué? ¿Quién pone en marcha toda la acción que va ocurriendo, que se va desencadenando, que se va desarrollando? Es Dios mismo. Jonás no tiene iniciativa propia. Jonás no es el que dice voy a ir a predicar a Nínive. Dios lo llama: Jonás, levántate, ve y declara el juicio que tengo contra Nínive, ¿verdad? Dios es el que levanta la gran tempestad, Dios es el que prepara el gran pez, Dios es el que perdona a Jonás y le da otra oportunidad, Dios es el que considera al pueblo de Nínive. Es tan asombrosa la manera en la que Dios tiene el control de todas las situaciones, que incluso el narrador nos cuenta que Dios sabía cuántas personas había en Nínive. Dice, eran más de 120,000 personas y muchos animales. Entonces, la gran figura, el gran protagonista es el Señor y su misericordia, ¿verdad? Jonás, bueno, pues él es un motivo nada más, es una herramienta bastante rebelde, ¿verdad?, que el Señor envía para que le hable a este pueblo gentil, al cual, como ya dijimos, nadie quería. Nadie, todos les tenían mucho miedo y horror por su comportamiento. Y algo bien importante, vemos el pacto abrahámico, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Dios le dice a Abraham, le dice, y serán en ti benditas todas las familias de la tierra? Dios quiere bendecir a Nínive a través de Jonás, Jonás como representación de su pueblo. ¿Quién era Jonás? Bueno, pues nos dice el mismo narrador, el mismo autor, dice: Jonás era hijo de Amitai. Y luego en Segunda de Reyes se nos dice todavía poquito más. Segunda de Reyes 14:25 se nos especifica la ciudad de origen de este hombre, de este profeta. Jonás nació y vivió en Gat Efer, que pertenecía, bueno, era una ciudad del reino del norte. Jonás era samaritano, era de el norte. Y algo muy importante, a Jonás le toca vivir una época de mucha prosperidad y de mucha bonanza, porque anteriormente Israel había perdido mucho territorio. Si ustedes se acuerdan, que ya lo leímos en Reyes, cuando Eliseo llora, ¿verdad?, y profetiza que Hazael va a traer grandes penas a su pueblo. ¿Por qué? Bueno, porque usurpa mucho territorio. Sin embargo, Jonás profetiza que todo ese territorio va a ser recuperado. Y así ocurre, y les estaba yendo bastante bien. Entonces, esto nos ayuda a comprender un poquito más la actitud rebelde de Jonás, decir, bueno, Señor, tú nos estás ayudando, tú nos estás bendiciendo, el territorio se ha recuperado. ¿Por qué me mandas a predicar a un pueblo que no nos quiere? A Nínive, que es la capital de Asiria, uno de nuestros peores enemigos o nuestro peor enemigo. Bueno, pues sí,
se recupera ese territorio a través de Jeroboam. Segundo, este mapa nos va a ayudar a comprender muy bien o mejor el recorrido que hace Jonás. Miren hermanos, Jonás vivía aquí, Gad Efer. Nínive estaba por acá, no estaba muy lejos. Estaba leyendo, son 800 kilómetros. Pero ¿qué hace Jonás? En lugar de ir hacia acá, hacia el este, se va acá al sur, a Jope, y luego ahí agarra un barco, ¿verdad? Para irse hasta acá, a Tarsis. ¿Llega para Tarsis? No, ¿verdad? Por aquí en algún punto del Mediterráneo, no sabemos si por aquí, iniciando, mejor a la mitad del camino. Dios levanta la gran tempestad y ándele, llega el gran pez y lo engulle, ¿verdad? ¿Quién sabe en cuál playa lo vomitaría este gran pez? Pero Jonás tiene que hacer caso y ahora sí, se va a su destino original. Pero miren, él creía que podía huir del Señor yéndose hasta Tarsis. Quería irse lo más alejado que pudiera. Quería escapar, pero no pudo, porque ya dijimos, Dios siempre tiene todo bajo control, ¿verdad? Dios ya tiene ordenados los acontecimientos y ya sabe lo que va a pasar. Él es el autor, ¿verdad?, de todas las situaciones. Entonces de Gad Efer se va a Jope, no llega a Tarsis, ya ándele otra vez, o más bien ahora sí, de visita a Nínive. Ya dijimos por qué Jonás se rehusó ir a Nínive. De hecho, esto se nos explica poquito más adelante, en el capítulo 4. Le dice Dios a Jonás cuando Dios le dice, bueno Jonás, pero ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué estás tan molesto? ¿Por qué estás tan airado? ¿Y qué le contesta Jonás? Le dice, sí Señor, yo ya sabía, es que yo ya sabía que tú te arrepientes del mal que le querías hacer a estos pueblos impíos. Dice, por eso estoy tan enojado, ¿por qué los perdonaste? Porque tú eres un Dios clemente, ¿verdad? Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, dice, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte, de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Porque en realidad los que toman la iniciativa para arrepentirse son los ninivitas, ¿eh? Ellos toman la iniciativa. El mensaje que llevaba Jonás era de condenación, pero ellos dicen, bueno, vamos a arrepentirnos. Dice el rey, dice, cada uno arrepiéntase de la rapiña de sus manos. Dice, a ver si Dios nos perdona. Bueno, ese fue el gran motivo por el que Jonás decidió escapar. Bueno, el que él creyó más bien escapar de la presencia de el Señor. Y ya dijimos, los asirios o los ninivitas no eran un pueblo muy querido por absolutamente nadie. Bueno, pues Jonás se embarca hacia Tarsis, ya dijimos, pero en el trayecto, mientras él dormía, Dios levanta una gran tempestad y los marineros empiezan a clamar a sus propios dioses, ¿verdad? Van y despiertan a Jonás, le dice, ándale, levántate, tú también clama a tu Dios. Se vamos a echar suertes
a ver quién es el responsable, por qué nos está pasando esto. Jonás, ya sabemos, le solicita a los marineros que lo arrojen al mar, pero ellos intentan controlar la situación. Y como ya lo pudimos leer, ellos no pueden hacer absolutamente nada, ¿verdad? Así como a veces creemos nosotros también que tenemos la sartén por el mango, que llevamos el control del barco, ¿verdad? Y nada, todo se sale de control. El único que tiene el control de todas las cosas, ¿quién es? El Señor. Y los marineros querían controlar la nave. Cuenta el relato que ellos hicieron grandes esfuerzos por mantener a flote el barco en el que iban, pero reconocen que sus esfuerzos son inútiles y claman al Señor. Fíjense qué cambio de acción. Primero estaban clamando a sus dioses paganos, ¿verdad? Y después no, reconocen que el único que los puede ayudar es el Dios de Jonás. Estos hombres paganos que poco antes habían orado a sus dioses, claman al Señor. Y no solo eso, esto es impresionante, ¿verdad? Esta conversión, esta transformación instantánea, inmediata. Ofrecen sacrificio y hacen votos al Señor. ¿Ese día se convirtieron los marineros? Ese día. Bueno, pues continuamos. Jonás es arrojado al mar y por mandato del Señor, aquí está el gran pez, ¿verdad? Es engullido por ese gran pez que Dios ya tenía preparado. ¿No les parece que es un acto de la misericordia del Señor? Si el Señor deja a Jonás en el mar, ¿qué le hubiera pasado? Se muere ahogado, ¿verdad? Pero Dios ya tenía preparado el gran pez. Me estaba acordando mucho cuando leímos Jeremías. ¿Recuerdan ustedes, mis hermanos, cuando el Señor, cuando por obra del Señor sacan a Jeremías de aquella cisterna, ¿verdad? Que lo sacan todo enlodado, lleno de fango, y luego van y lo meten a la cárcel. Si Jeremías no está en la cárcel en ese momento, lo matan los babilonios y los caldeos. Porque estando en la cárcel es cuando llegan. Si el Señor no salva a Jonás mediante este gran pez, mediante la intervención de este gran pez, pues Jonás muy probablemente no la hubiera contado. Un acto de misericordia de el Señor. Bueno, esto pasa en el primer capítulo, ustedes ya lo pudieron leer. Vamos al segundo capítulo. Es el momento en el que el Señor le da la oportunidad a Jonás para que piense las cosas, para que haga una toma de conciencia, para que reflexione, ¿verdad? Y Jonás, desde el vientre del gran pez, recordando, si ustedes leyeron con calma el capítulo 2, se pueden dar cuenta que hay muchos ecos de los salmos de David, hay muchos temas que se repiten en este salmo que Jonás expresa. Bueno, es un salmo de acción de gracias, es un salmo de gratitud. Estos salmos pues tenían tres partes. Primero, al inicio, el autor, la voz poética, la voz narrativa, como ustedes lo quieran llamar, nos cuenta la problemática que ha vivido, ¿verdad? Luego nos habla cómo intervino el Señor para salvarlo, para rescatarlo, y al final hay un voto de alabanza al Señor en gratitud por su salvación. ¿Qué pasa con Jonás? Bueno, pues Jonás perdón, esa no es esta. Vamos a ver el salmo. Miren, dice Jonás
en el vientre del gran pez. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Aquí desde el inicio, y esto recuerden cuando vimos los proverbios, ¿se acuerdan de la antítesis? Aquí hay una antítesis, dice, invoqué en mi angustia. Angustia con escuchar, son contrarios. Inmediatamente, fíjense, Dios le dice a Jonás, ve a Nínive, y él ¿qué hace? Él hace oídos sordos. Hay un gran contraste aquí. Inmediatamente que Jonás clama al Señor en su angustia, él lo escucha. Bien pudo haber dicho Dios, pues tú no me hiciste caso. Ahora, ¿cómo clamas a mí, verdad? Ahora sí, ¿verdad? Ahora que estás con el agua hasta el cuello, literal. No, pero el Señor lo escucha. Desde el seno del Seol clamé. Fíjense, esta es una hipérbole, es una exageración, porque Jonás ya siente que está en el mundo de los muertos. Él cree que ya murió, pero dice, y mi voz oíste. Esto es precioso. A pesar de que yo no te hice caso, Señor, tú eres bueno, tú eres misericordioso y me escuchaste. Se sigue narrando la problemática, dice, me echaste a lo profundo en medio de los mares. El mar, casi siempre en todo ejemplo literario, siempre es símbolo, signo de desesperación, porque el mar es inconstante. No sabe uno cómo va a reaccionar el mar. Si se van a levantar las grandes olas, es peligroso, ¿verdad? Y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy delante de tus ojos. Pero, porque Jonás sigue confiando en la misericordia del Señor, mas aún veré tu santo templo. El templo como imagen de la presencia del Señor, ¿verdad? Donde habitaba la divinidad. Las aguas me rodearon hasta el alma. Esto es precioso, también es una hipérbole. Rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Ahorita que les platicaba ese recuerdo de la obra, de la que hicieron aquí en la iglesia hace 1000 años, allá en el Paleolítico, ¿verdad? Las hermanas pusieron así. El moped que era Jonás, así lo representaban con enredaderas en la cabeza. ¿Qué más dice el Salmo? Descendí a los cimientos de los montes. Aquí hay una gradación, va bajando. Primero cae al mar y luego desciende, va bajando. Esto nos muestra el estado emocional en el que se encontraba Jonás. Cuando uno está triste, no les parece que se siente uno que está como hundido, así que va como en caída libre, ¿verdad? Bueno, así se sentía Jonás, dice, descendí a los cimientos de los montes, dice, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. O sea, él pensó que ya no había esperanza, mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Esto es maravilloso también porque Jonás, de hecho, vuelve a nacer. Jonás experimenta, ¿verdad? Esa transformación, esa renovación. Y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Tú me escuchaste, Señor. Si los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. O sea, los que creen que lo tienen todo, que lo pueden todo, así como los marineros creyeron que ellos podían conducir esa nave en la gran tempestad. Dice, bueno, ellos creen que no te necesitan. Si los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan, más yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. Última parte, ¿verdad? Pagaré lo que prometí. ¿Qué le habrá prometido Jonás al Señor? Señor, ahora sí voy a hacer caso. Señor, ya no voy a ser rebelde, ya voy a ser obediente
y ya voy a hacer todo lo que tú me digas. Y hay un remate, la salvación es de Jehová. Es el reconocimiento, ¿verdad? Es el clímax. ¿Quién es el único que puede salvar a Jonás? El Señor. Y él mismo lo dice. ¿Y cómo termina ese capítulo 2? Y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. Jonás nace de nuevo. Dios le da una nueva oportunidad. Vamos al capítulo 3. Predicación de Jonás y arrepentimiento de Nínive. Ya sabemos, Dios vuelve a mandar a Jonás. Jonás, levántate, ve a Nínive, ¿verdad? Ahora sí ve. Jonás va, pero no se crean, va nada más con obediencia, pero no con mucha compasión. Porque cuando Dios perdona a Nínive, ya lo dijimos, él se enoja, él hace una rabieta, se molesta mucho porque Dios tuvo misericordia de ellos. Qué curiosa la actitud de él, ¿verdad? O sea, Dios sí puede tener misericordia de mí, pero ¿por qué va a tener misericordia de los demás? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Qué humano, porque bueno, pues cuántas veces sí lo hemos pensado, ¿no? Va a Nínive, una ciudad que se recorría en 3 días de camino. Nínive era una ciudad gigantesca, gigantesca. Jonás, para abarcarla, para recorrerla, tuvo que hacer 3 días. Para alcanzar a predicarle a toda la gente, tuvo que caminar durante 3 días en la misma ciudad. Ya lo dijimos, de hecho el Señor mismo da la cifra, dice son 120,000 personas, más de 120,000 personas las que viven ahí en Nínive, más todos los animales también que están ahí. Y Jonás ahora sí proclama el juicio del Señor. ¿Y qué pasa con los ninivitas? ¿Hacen caso? ¿Hacen oídos sordos? Nos dice el texto que Jonás tuvo que caminar un día. Fíjense, él tenía que hacer 3 días de camino para que todos lo escucharan. Un día. En el primer día empezó el proceso de arrepentimiento. Jonás necesitó 3 días para arrepentirse en el vientre del gran pez. Y él conocía al Señor. Ellos no. De hecho, el Señor lo dice. Dice, es que no saben reconocer su mano derecha de la izquierda. Sí, ellos no saben. Ellos no conocen. Ellos no me conocen. El primer día los ninivitas empezaron su proceso de arrepentimiento. Desde el jerarca, desde el rey más encumbrado hasta el más humilde. De hecho, hasta a los animales, ¿verdad? Pusieron a ayunar. Todos se vistieron con ropas oscuras de cilicio y pidieron perdón al Señor. ¿Y cómo finaliza el capítulo 2? Yo no sé por qué, perdón, el 3. No sé si han escuchado, mis hermanos, cuando la gente dice como que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios iracundo. Es un Dios que como que le encanta mandar juicios y guerras y asesinar gente. Yo creo que no han leído bien. No han leído bien. ¿Cómo finaliza el capítulo 3? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Dios los perdonó. Maravilloso. Dios mostró su misericordia y su compasión. El que no mostró mucha misericordia ni compasión, ¿quién fue? Jonás, porque ¿cómo reaccionó? Pues se quiso morir del coraje, ¿verdad? Dijo, enojo de Jonás y compasión de Jonás. Señor, yo ya sabía, por eso no quería venir a Nínive, porque yo ya sabía que tú los ibas
a perdonar porque tú te arrepientes del mal que le quieres hacer a los que pecamos contra ti, porque tu misericordia es tan grande. Jonás sabía que Dios era bueno y era misericordioso, pero no lo entendía. Y llega a tal el enojo de Jonás que le dice, ¿sabes qué? Mejor mátame. Quiero que me mates porque estoy muy enojado. Y se va de la ciudad, cuenta el capítulo 4, ¿verdad? Jonás sale de la ciudad, acampa hacia el oriente, se hace por ahí una enramada, como un domo, una casita con hojas, y se queda esperando, a ver, con la expectativa, ¿qué va a hacer Dios? ¿Qué estaba esperando Jonás? Pues yo creo que lloviera fuego, ¿no? Como en Sodoma y en Gomorra, pero el Señor le tiene una gran lección a Jonás todavía. ¿Se acuerdan? Hace crecer una calabacera para que lo proteja del sol, y Jonás está bien a gusto descansando bajo el fresco de la calabacera. Pero esa nada más era la primera parte. Porque ¿qué ocurre? Bueno, pues el Señor usa esta calabacera para ilustrarle a Jonás cómo es su misericordia, y manda por ahí un gusano, ¿verdad?, que seca la calabacera y se le acaba la sombra. Se le acaba la sombra y el descanso a Jonás. Y otra vez monta en cólera Jonás, está muy molesto con el Señor. Dice, ¿sabes qué? Mátame, mátame, estoy enojado hasta la muerte por esto que tú acabas de hacer, Señor. ¿Por qué? ¿Por qué me castigas de esta manera? Y el Señor le dice, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad, donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Si tú, Jonás, que eres tan imperfecto, que montas en cólera, ¿verdad? Tienes unos arrebatos tan humanos, tuviste misericordia de la calabacera. Bueno, yo que soy Dios, no voy a tener piedad de mi creación, por supuesto. Y bueno, con esto vamos a terminar, porque pues son 4 capítulos, ¿verdad? Es un libro cortito, pero pues, riquísimo, ¿verdad? Tiene muchos aspectos que podemos platicar. La misericordia de Dios es mayor que el sentido de justicia egoísta de Jonás. Sí, Nínive merecía morir, sí, pero Jonás también. Y nosotros también. Pero Dios mostró su gran amor y su gran misericordia hacia nosotros. El otro día estaba estaba platicando con una persona y yo escuchaba que tenía así un tono medio condenatorio. O sea, qué bueno en la gran tribulación, los que se queden, qué bueno todo lo que van a sufrir, los ande persiguiendo el anticristo y el falso profeta. Que no sé qué. Digo, pero la gran tribulación es un acto de misericordia. ¿Ah? Dios le va a dar una segunda oportunidad a través de todo ese proceso a las personas para que vuelvan a Él, para que se arrepientan. Así que es que la misericordia del Señor es indescriptible, es gigantesca, es tan grande que se queda uno sin adjetivos para intentar siquiera hacer una
definición más o menos clara. Jonás se preocupaba por su comodidad, pero Dios se preocupaba por vidas humanas. Los dos grandes temas de este libro, la misericordia de el Señor.